Hoy, en A Su Salud, conozca sobre las enfermedades de la retina en niños. Estas patologías se diagnostican sobre todo en varones menores de 10 años, pudiendo provocar disminución de la visión y estrabismo. En el estudio de A Su Salud nos acompaña el doctor Humberto Ruiz García, oftalmólogo, especialista en retina de Clínica Santa Lucía, para comentarnos cuáles son los síntomas y la importancia de una detección temprana. Entérese más. Las diferentes técnicas de cirugía bariátrica son un conjunto de procedimientos quirúrgicos usados para tratar la obesidad. El objetivo base de la cirugía bariátrica es disminuir el aporte energético y la formación de grasa corporal, bajo dos principios: la restricción o reducción de alimentos ingeridos, es decir, regulando la ingesta y el apetito, y modificando su absorción. En el estudio de los especialistas nos acompaña el doctor Jacobo Joffe, cirujano gastrobariatra de la Torre de Especialidades Ángeles del Carmen. Nos explica los beneficios de esta cirugía. La mayor supervivencia de los pacientes con grave afecciones cardíacas, infarto al miocardio, angina de pecho y pulmonares, EPOC, insuficiencia respiratoria crónica, ha resultado en el crecimiento de una población de pacientes con secuelas que requieren de un proceso de rehabilitación para su inserción laboral y social. Hoy, en el estudio de A Su Salud, el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista y director médico de Severi, nos platica cómo se realiza esta terapia. La cirugía estética nasal que se realiza por primera vez se denomina rinoplastía primaria, pero cuando la cirugía plástica de nariz se realiza por segunda o tercera vez se denomina rinoplastía secundaria. Hoy, en el estudio de A Su Salud, nos acompaña el doctor Enrique Andrade Andrade, especialista en cirugía estético-facial del Hospital Puerta de Hierro. Nos explica cómo se realiza esta cirugía y quiénes son candidatos a una rinoplastía secundaria. Entérese más. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Amigos de A Su Salud, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa de los especialistas. Y bueno, vamos a tener distintos temas muy interesantes. La mayor parte de todos estos temas en vivo. Los especialistas estarán, por supuesto, aquí en el programa de los especialistas para platicar con todos ustedes. Si usted quiere hacer su llamada telefónica, plantear su pregunta, puede hacerlo en este momento. Si nos quiere usted mandar algún chat, algún mensaje a través de nuestra página en www.asusalud.tv, usted nos puede buscar, seguir en Twitter o en Facebook. Aquí puede usted hacer esa charla o platicar o preguntar, despejar alguna inquietud que usted tenga a cualquiera de los especialistas. Vamos a iniciar con el doctor Humberto Ruiz García. Él es retinólogo de la Clínica Santa Lucía. Bueno, vamos a platicar de estas enfermedades pediátricas, estas enfermedades tan frecuentes también. Bueno, vamos a ver qué tan frecuentes y cómo debe usted en casa, señora, vigilar seguramente toda esta salud visual. En el infante, como en estos padecimientos, tanto en lo que es la retinopatía del prematuro como en lo que es la retinoblastomía, bueno, vamos a conocer de todas estas enfermedades. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa de los especialistas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas que son sumamente importantes para el caso de los niños, específicamente enfermedades de la retina. La principal de la cual vamos a hablar es la retinopatía del prematuro. Esta es una enfermedad que puede llevar a la ceguera en aquellos casos que no se detecten a tiempo y se puede tratar de manera oportuna evitando que nuestros pacientes pierdan la visión. ¿Se puede llegar a perder, o sea, se llega a perder la visión con este padecimiento si no es tratado o detectado a tiempo? Sí, mira, esta patología empieza en un bebé que nació antes de tiempo. En casos en los cuales los neonatólogos, que ahora tienen grandes herramientas, pueden salvarle la vida a un niño que nació antes de las 38 semanas de gestación, particularmente aquellos niños que nacen antes de las 34 semanas de gestación. Como podemos ver, esta enfermedad afecta la parte posterior del ojo. Lo que sucede es que la retina, que es la parte que es sensible a la luz y transmite al cerebro la información, está en una etapa de maduración. Y conforme va madurando, van creciendo unos vasitos sanguíneos dentro de la retina. El problema de la retinopatía de la prematurez es que estos niños que están siendo activamente tratados por un neonatólogo hábil, les están salvando la vida en muchas ocasiones, inclusive los tienen que intubar y darles ventilación con un aparato especial para que el niño pueda sobrevivir, tienen concentraciones distintas a las necesarias de oxígeno en la retina.
O sea que la mayor responsabilidad, vamos, es en su médico de primer contacto, que en este caso era el neonatólogo. Definitivamente, si ustedes en su familia tienen alguna persona que está embarazada y tiene un embarazo de alto riesgo, o que ya tuvo un bebé antes de tiempo, debe referirse directamente con el neonatólogo, preguntarle al neonatólogo si el niño es susceptible a desarrollar retinopatía de la prematurez y qué requiere y qué especialista requiere para que esto se pueda primero diagnosticar y detectar y posteriormente tratar si es que esto lo amerita. Realmente son pocos los niños que tienen retinopatía de prematurez que requieren tratamiento activo. Sin embargo, aquí lo más importante es una detección oportuna. Como les mencioné, si se detecta a tiempo, esto se puede tratar de manera efectiva. ¿Y la retinopatía de prematurez o del prematuro, doctor, es similar a lo que es la retinopatía diabética? Tocas un punto muy interesante, definitivamente se parecen. ¿Por qué? Porque son retinas enfermas por falta de oxígeno y sangre adecuada. Entonces, esta retina, al ser uno de los tejidos del cuerpo que más necesita oxígeno, requiere o depende necesariamente de un buen aporte. Y cuando este falta, como en ambos casos, sucede que la retina se defiende tratando de producir nuevos vasitos. Vemos diabéticos que tienen hemorragias dentro del ojo y esta enfermedad, retinopatía de la prematurez, si no se trata, puede tener sangrado dentro del ojo, de la misma manera que también pueden tener desprendimiento de retina en ambos casos. Y la última similitud es que se tratan con el mismo tratamiento, que es la terapia con láser. Entonces sí se parece. Bien, oiga, doctor, entonces esto es exclusivo del prematuro, es decir, de todo aquel infante que nazca antes de los 12 meses. Definitivamente. Aunque hay algunas enfermedades que se le parecen mucho, por definición, no puede haber retinopatía de la prematurez en un niño que no salió. Es muy importante y ahí sí, es un niño que nace antes de 34 semanas, cuando 38 es lo normal y pesa menos de 1.750 gramos por norma. En nuestro país debe de ser valorado a las 4 semanas de nacimiento por un oftalmólogo o por un neonatólogo capacitado sobre la posibilidad de tener retinopatía del prematuro y que ésta requiera de tratamiento. Bien, entonces durante los, dije 12 meses, perdón, a los 9 meses del embarazo, antes de los 9 meses, entonces ya es considerado de alto riesgo para esta patología. Definitivamente habrá otros factores que afecten, como lo puede ser nacer inclusive antes de las 25 semanas. Ahora los neonatólogos salvan a niños de 20 semanas y mientras más pequeño sea el niño, más es el riesgo. Mientras tenga otros trastornos que requieran de tratamiento, como la ventilación mecánica, que es intubar a un niño para darle oxígeno en los pulmones, son mayores los riesgos. Entonces, aunque un niño que tenga pocos factores de riesgo, se debe de revisar inmediatamente. Bien, doctor, bueno, este es uno de los padecimientos. ¿Y qué tan frecuente es? Es relativamente infrecuente, aunque en nuestro país no se sabe bien, porque desafortunadamente carecemos de una infraestructura, pero hasta el 2% de niños pueden nacer con prematurez y de ahí se despegan todos los demás, de todos los demás niños que tienen ya prematurez diagnosticada. Un 6% de los niños con retinopatía de prematurez puede requerir tratamiento, o sea, realmente son muy pocos, pero son niños que sobreviven y tienen su estado de salud normal y pueden estar con una limitación visual importante que se puede prevenir. Otro de los padecimientos en el infante, las enfermedades pediátricas, bueno, es esta, la retinoblastoma, ¿no? Es la retinoblastoma. El retinoblastoma sí es una enfermedad que desafortunadamente también es frecuente y a veces no tratamos a tiempo. Esto es sumamente importante porque el retinoblastoma es un cáncer que nace dentro del ojo y que si se contiene dentro del ojo, se trata a tiempo, podemos conservar inclusive la visión y el ojo. Sin embargo, cuando no es así, podemos perder el ojo y en casos extremos esto puede invadir otras partes del organismo y costar la vida de nuestros pacientes, que son niños que tienen todo el futuro por delante y obviamente queremos salvarles la vida. Es muy importante, por ejemplo, que detectemos en estos niños la presencia de estrabismo. Estrabismo es lo que se conoce como la visión desviada o en algunos casos se le conoce como viscos. Si un niño no es normal que haga viscos, bueno, una de las causas más temibles del estrabismo es el retinoblastoma. Otra cosa es si a un niño le toman una fotografía en una fiesta y un ojo le brilla rojo, como es habitual que tengamos fotos que te sale el ojito rojo y el otro ojo sale blanco, eso puede significar que está el tumor creciendo dentro del ojo.
Y significa básicamente que un oftalmólogo se debe asomar. Hay veces que dan reflejos blancos y es por una circunstancia de la luz, pero si ustedes tienen un hijo que tiene menos de 5 años y en las fotos sale siempre con un ojito blanco y tiene una desviación, ese niño hay que llevarlo inmediatamente a revisar, porque si se detecta a tiempo se puede tratar sin pensar en retirar el ojo, porque eso es uno de los tratamientos, y en algunos casos obviamente salvarle la vida. Mira, como podemos ver, en este ojito está blanco y el otro ojo tiene un reflejo negro. Y esto debe ser un aviso para los familiares de que inmediatamente deben de llevar al niño que lo revise, por lo menos un pediatra, pero de preferencia un oftalmólogo. ¿Y de qué preferencia que un retinólogo? Obviamente un retinólogo tendrá mayor experiencia y mayor capacitación, y hay especialistas que también son especialistas en pediatría. Cualquiera de los dos puede hacerlo, pero un retinólogo idealmente tiene los instrumentos y la formación para detectar esta enfermedad y establecer un tratamiento. Entonces, esto es el retinoblastoma, que es un tumor, sí, es y un que tumor. Si es detectado a tiempo, pues es operable, estirpable, ¿o qué es lo que se hace? Se puede tratar con láser. Cuando un tumor es pequeño, se puede utilizar el mismo láser que utilizamos para tratar otras enfermedades de la retina, y básicamente lo que se hace es calentarlo o quemarlo hasta el grado de que esas células tumorales ya no se puedan reproducir y no crezca el tumor. Muy bien. Embargo, sí, adelante. Sin embargo, también tenemos que recurrir a las terapias que se utilizan por parte de oncólogos, como la radioterapia, y en este caso de niños que tienen tumores que invaden, la quimioterapia también, que no deseamos llegar a eso, obviamente. De Durango nos preguntaban hace un par de semanas que si el cáncer existe también en ojo. Bueno, pues aquí está, en lo que es el retinoblastoma, que es un cáncer, es un tumor. Sí, definitivamente sí hay cáncer en el ojo. Cualquier formación de tumoración, bola, como quiera usted llamarle, alrededor del ojo se debe revisar. Puede ser una carnosidad de un terigión o puede ser un tumor que ponga en riesgo la vida del individuo, ya sea niño o adulto. Es el doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía. Doctor, como siempre, un placer tener en el estudio, y bueno, en una próxima ocasión seguiremos platicando más de las enfermedades en general. En esta ocasión fueron enfermedades pediátricas. Muchas gracias, Joel. Buenas tardes. Muy amable. El doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía. Clínica Santa Lucía es una de las mejores clínicas oftalmológicas de México, especializadas en la atención de problemas de los ojos y la visión, con la tecnología más avanzada y médicos a su servicio, actualizados en actividades académicas y de investigación. Clínica Santa Lucía le ofrece 4 consultorios equipados de oftalmología, consulta general de oftalmología, subespecialidad en todas las áreas de oftalmología, segmento anterior, retina, córnea, glaucoma, estrabismo, oculoplastía, uveitis, cirugía refractiva, cirugía de catarata con faco e implante de lente intraocular, corrección de estrabismo, corrección de alteración en la posición y función de los párpados, urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Clínica Santa Lucía, equipo de gabinete para diagnóstico. A sus órdenes en Manuel Acuña, 2941, en Providencia, Guadalajara, Jalisco. El teléfono lo ve en pantalla, 31 es el 0133 3642 8181, Clínica Santa Lucía, en Guadalajara. ¿Qué es el bostezo? El bostezo es un fenómeno frecuente y rutinario del que prácticamente se conoce muy poco. Una de las teorías más aceptadas es que es un reflejo ante niveles bajos de oxígeno en los tejidos del cuerpo, y otras veces una transición entre el estado de sueño y la alerta. Todo comienza con un pequeño estímulo. El factor desencadenante más frecuente es bajar el estado de alerta. Esto por lo general va ligado a la fatiga, desinterés, el periodo previo al sueño o simplemente ver bostezar a otro. Este estímulo inicia un proceso que tiene componentes voluntarios e involuntarios, produciendo una respuesta en la formación reticular en la región inferior del cerebro. Físicamente se produce una inspiración profunda. La boca se abre ampliamente. Esta inspiración profunda permite el paso de un gran volumen de aire hacia los pulmones, seguida de una expiración rápida. Este proceso dura un promedio de 6 segundos. Se sabe también que los fetos alrededor de 20 semanas de gestación pueden bostezar. Todos los mamíferos bostezan, y no sería extraño que tú en este momento ya hubieras bostezado, cuando menos una vez. No te pierdas la próxima cápsula en A Su Salud, el programa de los especialistas, y descubre los misterios detrás de un ataque de hipo. AMBI, Advanced Metabolic and Bariatric Institute.
líderes en cirugía bariátrica, ubicados en la Torre de Especialidades Ángeles del Carmen. Especialistas en el tratamiento quirúrgico de la obesidad y trastornos metabólicos. Dr. Jacobo Joffe, gastrobariatra. Director y fundador AMBI, Guadalajara. Muy bien, bueno, recién llegado de Toronto, el doctor Jacobo Joffe. Él es médico bariatra, cirujano gastroenterólogo de la Torre Especialista Ángeles del Carmen. ¿Cómo está, doctor Joffe? Joel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de los especialistas. Un placer. Doctor, ya nos ha hablado usted de lo que es la manga gástrica ajustable, el bypass gástrico, ¿cuál otro? El balón, ya hablamos del balón, ya hablamos de la banda gástrica ajustable, ya hablamos del bypass y ya hablamos de la manga. O sea, ya hablamos de todos. De todas las técnicas. Okay. Pero ¿qué sucede cuando seguramente aquí se requiere de algo muy, muy importante en cualquiera de las técnicas bariátricas, claro, que es la disciplina? Absolutamente. Y hay una técnica que en los indisciplinados pues, causa complicaciones, como es la banda gástrica ajustable, ¿verdad? Mira, para mí de las 4 cosas que nosotros ofrecemos, el balón es una cosa temporaria, así es que yo el balón no lo considero una técnica permanente. Entonces lo vamos a poner un momento aparte, el balón. La banda, que es una operación permanente, sí tiene una tendencia, después de 1, 2, 3 años, que la gente empiece a tener un poco menos de disciplina, que les esté molestando, que no se puedan ajustar, que tengan una intolerancia a la banda o que la banda tenga complicaciones como el deslizamiento, como la erosión. Entonces, llega el momento en que empiezan uno a pensar, esta operación no es para esta persona. Pero el problema es que si quitamos esta operación, si quitamos cualquier operación de estas, empieza a ganar la persona de peso. Eso es definitivo. Si una persona tiene una banda y ha bajado más o menos de peso, pero después de 2, 3 años está teniendo problemas, yo le quito esa banda, es como le quitas la barda. O sea, lo que está deteniendo el problema de la obesidad y van a volver a ganar de peso. Entonces, hacemos lo que decimos, convertimos una operación a otra. Ok, entonces conversión quirúrgica bariátrica, sí, cuando una técnica no ha funcionado adecuadamente. Y generalmente se da en la banda gástrica ajustable. Es la más común. Hay veces, yo he tenido pacientes que he convertido de banda a manga, de banda a bypass, de bypass a banda, de manga a bypass. O sea, ninguna de estas técnicas es perfecta. Y llega un momento en que el paciente no está conforme o está ganando de peso y hay que convertirlo a otro tipo de cirugía bariátrica. Por ejemplo, un bypass gástrico, sí, pudiera presentar complicaciones y decir, vamos a hacer la conversión quirúrgica bariátrica y convertirlo a una manga gástrica, por ejemplo. No, un bypass se podría poner una banda. Una banda. Exactamente. O sea, ayudar a la persona. Lo que pasa con el bypass gástrico es que de repente la bolsa del bypass se puede hacer demasiado larga. Entonces, una de las formas de convertirlo es poner una banda arriba y hacer más restricción. Aquí lo importante para el público de A Su Salud es que sepan, doctor, pues que en cualquiera de las técnicas bariátricas, en caso de que no exista lo que se espera, el objetivo que se busca, sí, hay manera de modificar la cirugía. Exactamente. Exactamente, se puede modificar la cirugía, esto se hace en una forma laparoscópica, cambiamos de cirugía X a cirugía Y, más común que todas es de la banda a la manga o de la banda a un bypass. La banda comenzó con un auge tremendo en los primeros 15 años. Todavía la banda es una buena operación. Hay mucha gente que todavía la tiene, hay mucha gente que todavía la usa. Yo todavía estoy poniendo bandas, no tengo ningún problema, pero el problema es que la banda requiere gran disciplina, adherencia a cierta disciplina. Tienes que comer bien o tienes que ir a que te ajusten. Y después de varios años, mucha gente dice, esto ya no me gustó, no la tolero, no me gustan los síntomas, esto a mí no me sirvió. Entonces, ¿qué sucede cuando esa persona necesita ayuda, necesita quitar esa banda? Hay bandas que están encarnadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Podemos hacer una conversión, podemos convertir la banda como se ve, no sé si se ve en ese video. Sí, es lo que estamos en este momento quitando así se ve la banda, una vez que estamos quitando todas las adherencias que tiene la banda, y en el momento que quitamos la banda la podemos ya cortar, y una vez que la podemos cortar, la sacamos y ya podemos convertir esto o en un bypass o en una manga gástrica. Okay.
Bien, pues aquí estamos viendo entonces este procedimiento. ¿Esto lo hizo en Toronto, doctor, o lo hizo aquí en Ángeles del Carmen? Este aquí se hizo, en el Hospital Ángeles del Carmen. Esta es una operación reciente que hicimos acá. Entonces, esta es una ¿cómo se dice? Una conversión quirúrgica. ¿De qué a qué? Esto fue una banda y la convertimos en una manga gástrica. Y el paciente ha estado feliz. Realmente ella tenía síntomas muy difíciles, que no se podía ajustar a la banda que tenía mucho reflujo, no le sirvió. La verdad, desde el momento que se la puso, empezó a sufrir. Y llegó el momento que dijo, yo tengo que hacer algo, y esto es lo que hicimos. Quitamos la banda y la cambiamos, se compuso el reflujo y también hicimos la manga gástrica. Y ha bajado mucho de peso, está muy feliz, está muy contenta con la nueva operación y le sirvió tremendamente. Doctor, entonces, cuando se aplica una técnica y el paciente no responde a ella, ¿se habla de que estuvo no bien protocolizado el caso o de lo difícil del paciente? Hay pacientes que no responden al mismo tratamiento, es muy... Yo te puedo decir que hay pacientes que realmente son extremadamente difíciles, que después de hacer una operación mayor sabotean todo el sistema, todo lo que estamos tratando de hacer. Es importante que el paciente entienda que esto no es una cosa fácil y que se necesita tener disciplina, se necesita un cambio tremendo del hábito, pero, por ejemplo, en la banda, es mucho más difícil cambiar ese hábito porque en la banda persiste el estómago sigue estando ahí, sigue teniendo el mismo tamaño y lo único que estamos realmente poniendo es algo que va a hacer sentirse mucho más lleno, mucho más rápidamente. En el bypass y en la manga mucho más fácil perder el peso, mucho más. Doctor, pues siguen siendo una extraordinaria herramienta en el caso de la obesidad clínicamente severa. Si consideramos y tomamos en cuenta el impacto de la obesidad, si hacemos un comparativo con estas técnicas que pues ofrecen desde luego al paciente llevarlo a un estado óptimo de peso, ¿no? Claro. Son las técnicas probadas y comprobadas hoy por hoy que no tienen fracaso. La realidad es que es casi imposible bajar de peso en formas convencionales. Esa es la realidad, esa es la triste realidad. ¿Cuántas gentes han tratado de hacer dietas? ¿Cuántas gentes han tratado de tomar píldoras? ¿Cuántas gentes se han metido a ciertos grupos supervisados? Desafortunadamente, el 98% de todas estas gentes vuelve a subir de peso. Esa es la realidad. No es muy fácil que se diga y la mercadotecnia es una mercadotecnia tan grande con una potencia económica tan tremenda que es muy difícil realmente decirlo, pero la realidad es que la gran mayoría de gente que trata de bajar de peso en alguna otra forma, y cuando ya tienes que bajar de peso 10, 20, 30 kilos, ya la cosa ya está mucho más complicada. Mucho más difícil. Pues estas son las técnicas efectivas. El doctor Jacobo Hofe, con más de ¿cuántas cirugías, doctor? Pues más de 5,000. Más de 5,000 y contando. Cirugías. Vamos a platicar en alguna otra ocasión de todas estas experiencias dentro de lo que es la cirugía bariátrica. El doctor Jacobo Hofe, director de AMBI, Advanced Metabolic and Bariatric Institute, de la Torre Especialidades Ángeles del Carmen. Su teléfono 0133 3648 6236. Usted lo ve que en pantalla, 0133, repito, y 3648 6236. Tiene una página para que usted visite, vea incluso algunos casos, testimonios muy interesantes en www.ambisurgery.com. Exactamente, así es. Doctor, pues un placer tenerle en el estudio también. Como siempre. Le agradezco, ya sabes, que de Toronto derechito al programa de A Su Salud. Muchísimas gracias. Directo de la sala de operaciones para acá. Gracias, doctor. Ándale, muy amable. Que estés muy bien. Doctor Jacobo Hofe, vamos nosotros con la despedida de AMBI, Advanced Metabolic and Bariatric Institute. AMBI, Advanced Metabolic and Bariatric Institute. Líderes en cirugía bariátrica, ubicados en la Torre de Especialidades Ángeles del Carmen. Especialistas en el tratamiento quirúrgico de la obesidad y trastornos metabólicos. Dr. Jacobo Hofe, gastrobariatra. Director y fundador AMBI, Guadalajara. ¿Qué tal, amigos de Su Salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta. Recuerde que siempre hay una mejor opción antes de la operación. En esta ocasión vamos a hablar del problema articular en rodillas, el dolor articular que muchas veces la gente lo trae desde años atrás, provocado por alguna caída en la infancia,
y que creen que no les va a traer repercusiones. Desgraciadamente, pues la vida nos pasa factura y entonces empezamos de buenas a primeras, amanecemos con un dolor que no teníamos o nos agachamos y a partir me dicen, me tronó la rodilla, doctora, y ya no pude seguir caminando. Entonces, todo ese tipo de problemas articulares los podemos tratar aquí en proloterapia. Les voy a mostrar esta rodilla. Esta es una rodilla derecha. Esta es la parte externa, la parte medial, y aquí estaría la otra rodilla, ¿sí? Esta es una rodilla derecha. Los huesos de la rodilla son fémur, rótula, tibia y el peroné, que está en la parte lateral, la parte de afuera. Un ligamento es una liga que une hueso con hueso, una liga de colágeno en la cual las fibras nos permiten que podamos articular de una manera suave nuestros movimientos. Un tendón es una liga de colágeno que en vez de unir hueso con hueso, nos va a unir músculo con hueso. Si nosotros nos ponemos a ver, este sería el tendón del cuádriceps, el que nos mueve los músculos del muslo, ¿sí? El cartílago, si ustedes se fijan, hay una diferencia en cuanto a que el hueso es un poco más poroso y el cartílago es mucho más terso. Es un empaque que va alrededor y en los extremos de los huesos para que uno pueda articular, volvemos a lo mismo, suavemente y que no se esté golpeando. Si ustedes se fijan, aquí los ligamentos están perfectamente tensos. Cuando nos llegamos a lesionar los ligamentos o los tendones es como cuando un resorte de la ropa ya no funciona, que queda elongado, estirado, flojo, ya no tiene la tensión necesaria y ya no tiene fuerza, ya no está elástico. Aquí la idea es devolverle a sus ligamentos y a sus tendones esa elasticidad, esa flexibilidad por medio de inyecciones. No son corticoides, no es cortisona. Lo que se inyecta es solución salina, dextrosa al 50% y anestesia. Las inyecciones van directamente al ligamento o al tendón a tratar, ¿sí? Cuando inyectamos, ustedes empiezan a producir unas sustancias que se llaman prostaglandinas, van por sangre, llegan al cerebro y cuando llegan al cerebro nos dan el aviso de que hubo una respuesta aguda, una molestia en esta parte. Entonces el sistema inmunológico empieza a producir células y sustancias que son como semillas que viajan por sangre y llegan literalmente a sembrarse donde yo hice las inyecciones. Se multiplica, se prolifera, de ahí viene el nombre de proloterapia, terapia de proliferación celular, y cuando madura nos va a dar las nuevas fibras de colágeno. De tal manera que si está estirado el ligamento, lo vamos a regresar a su tamaño, lo vamos a engrosar y le vamos a devolver la estabilidad y la fuerza que necesitamos para que usted pueda volver a tener calidad de vida. Este es un tratamiento curativo. Los años que nos queden de vida, pues se van a tener con mucha salud en cuanto a ligamentos y tendones. Si usted se anima a probar el tratamiento de proloterapia. Es algo que en Estados Unidos tiene desde 1933, está aprobado por la FDA y aquí en México somos muy poquitos proloterapeutas. De hecho, en Guadalajara y en México en general soy la única mujer proloterapeuta que tenemos aquí en México. Entonces yo le invito a que usted conozca, profundice en la proloterapia. Y si tiene algún problema articular que no sea de tipo reumático, con mucho gusto lo veo aquí en su consultorio. El molesto y fastidioso hipo. ¿Te acaba de dar un ataque de hipo y no sabes qué hacer? Casi todos los casos de hipo duran solo unos minutos, aunque en algunos casos pueden durar días o semanas. Es poco habitual y normalmente es un signo de otro trastorno médico. ¿Sabes cómo se produce el hipo y qué lo ocasiona? El culpable de que nos dé hipo es la irritación de un músculo en forma de bóveda ubicado en la parte inferior del pecho llamado diafragma, seguido del cierre brusco de la glotis, lo que produce ese sonido tan singular. Algunas de las cosas que pueden irritar el diafragma son comer demasiado rápido o despacio, irritación en la zona de la garganta o el estómago, abuso de bebidas alcohólicas, sentirse excitado o nervioso. Hay muchas sugerencias para deshacerte del molesto hipo.
Algunas de las más populares son contener al máximo la respiración, tomar agua de un vaso en posición invertida, poner azúcar debajo de la lengua o que alguien te saque un buen susto cuando menos lo esperas. El chiste es cortar el espacio involuntario del diafragma para que la respiración vuelva a la normalidad. El caso documentado del ataque más largo de hipo es el de Charles Osborne, quien tuvo hipo continuamente durante 68 años, desde 1922 hasta 1990. Su caso está registrado en el libro de récord Guinness. Espera más interesantes cápsulas informativas en A Su Salud, el programa de los especialistas. Severi, Cardiovascular Research Institute. En el edificio profesional del Carmen, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima, en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Bien, pues ya está con nosotros el doctor Luis Virgen, director de Severi. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Este tema ha quedado pendiente, el tema de la rehabilitación cardiovascular. Todo aquel paciente que ya sufrió un infarto, todo aquel paciente que incluso fue sometido a alguna operación de corazón abierto, cualquier otra, bueno, requiere de rehabilitación cardiovascular. Así es, Joel. ¿Qué tal, amigos de su salud? Quedamos pendientes la vez anterior de platicar algo acerca de la rehabilitación, porque hemos hablado mucho de los pacientes que tienen infarto, cómo este se desarrolla, pero luego hay una fase, que es una fase muy importante, que es la rehabilitación cardiopulmonar. Y esa rehabilitación cardíaca va encaminada principalmente a 3 factores: a mejorar el bienestar físico, psicológico y laboral de todos los pacientes que tuvieron algún percance o que tuvieron algún infarto al corazón. Y todas estas labores nosotros las dividimos en fases, Joel. Estas son las fases que son muy importantes hablarlas porque van desde que el paciente tiene el evento. O sea, la fase 1 de la rehabilitación es cuando el paciente todavía está en el hospital. Pero es después de haberlo intervenido con el cateterismo, por ejemplo, ¿no? Así es, después de alguna angioplastía, después de un infarto, de una cirugía de corazón, después de todo problema cardiopulmonar, entonces viene una fase que es la fase de rehabilitación. Y todo paciente que pasó por alguno de estos problemas necesita ser llevado a rehabilitación para regresar rápidamente a sus labores y a sus actividades tanto físicas como sus actividades sexuales y otro tipo. Generalmente el paciente se siente que después de este tipo de eventos disminuye su potencia sexual, disminuye sus ganas de hacer ejercicio o tiene miedo de hacerlo y dice, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar y no puedo llegar? Y estas fases de rehabilitación van encaminadas, uno, a conocer la enfermedad, a prepararse, a distinguir los factores de riesgo, a atenderlos, a comenzar ejercicio físico y también van encaminados a recuperarse y regresar rápidamente a nuestras labores diarias. Doctor, la sobreexcitación, el ejercicio, etcétera, entonces no pone en riesgo a un paciente infartado. Claro que no, Joel. Todo paciente después de que tuvo un infarto, después de que tuvo una cirugía de corazón, tiene que regresar a hacer actividades físicas, tiene que volver a caminar, tiene que volver a correr, tiene que volver a nadar, pero lo tiene que hacer gradualmente. Y exactamente en esto consiste las 3 fases de la rehabilitación cardiopulmonar. La fase 1, Joel, se da en el paciente que está hospitalizado. En la fase hospitalaria, al paciente se le enseña cómo debe de comenzar a hacer ejercicios y esta rehabilitación consiste en los 45 minutos que un rehabilitador, Cardiovascular Research ahora tiene un rehabilitador que va y al paciente en esa fase le enseña, lo prepara, le dice cómo debe de caminar, cómo debe de toser y cómo debe de desarrollar sus actividades durante la etapa que está en el hospital. Después la fase 2 va desde que el paciente se da de alta hasta la semana 12, o sea, los primeros 3 meses, y en esa fase se le enseña al paciente cuánto puede desarrollar de ejercicio físico, qué es lo que puede comer, cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, cómo son sus exámenes de colesterol, de triglicéridos, hacer prevención secundaria. Entonces, esa es la fase 2 y la fase 3 es la fase hospitalar. La fase domiciliar es la fase en la que el paciente ya lo va a hacer todo lo que se le enseñó en la fase 1 y en la fase 2, pero él en su domicilio. O sea, el paciente se va a enseñar a caminar, se va a enseñar a correr, ya debe saber cuánto puede y hasta dónde debe, entonces ya es un poco menos supervisado que en la fase 2, en la cual prácticamente cada vez que va a hacer rehabilitación se le sube una prueba de esfuerzo, está monitorizado y se sabe cuál es la potencia o cuánto es la energía que tiene que tener durante toda esta fase, Joel. Entonces, ¿la rehabilitación cardiovascular, doctor, es parte de la terapia o tratamiento secundario que lleva a un paciente infartado?
Así es. ¿Es parte rigurosa? ¿Es necesario que el paciente lleve esta parte rehabilitatoria? Debería de ser, Joel. Realmente las indicaciones son muy amplias, pero todo paciente que tiene enfermedades arterias del corazón, que fue sometido a un cateterismo cardíaco, a una cirugía de corazón o que tuvo un infarto, debería de realizar rehabilitación cardiopulmonar. Esto está muy bien documentado, hay más de 900 informes, más de 4,000 artículos de investigación médica que soportan científicamente esto, Joel. De hecho, la mayoría de estos artículos hablan que la morbimortalidad a 3 años de estos pacientes disminuye 20% con el programa de rehabilitación y 25% de la posibilidad de tener un nuevo infarto. O sea, si yo te pongo algún medicamento o alguna terapia y te digo, bueno, esta terapia disminuye el 30% la posibilidad de tener un infarto, el hecho de hacer rehabilitación disminuye el 25% en 3 años la posibilidad de tener un infarto. O sea, es igual o mejor que muchos medicamentos que tenemos en el mercado. Con solo rehabilitar. Así es. Nuestro corazón, en este caso es cuando exista pues el infarto del corazón. Si el evento fue cerebral, pues por supuesto que hay también rehabilitación cerebral. En el pulmón. También hay rehabilitación pulmonar. En la periferia. En la enfermedad arterial periférica es muy interesante porque hay una gran parte de rehabilitación cardiopulmonar, como el paciente comienza a desarrollar una cosa que nosotros llamamos circulación colateral. Y estos caminitos colaterales solamente se desarrollan en el paciente que hace ejercicio, Joel. Entonces es muy importante la rehabilitación. En todas las enfermedades cardiovasculares se debe y se tiene que hacer rehabilitación cardiopulmonar. Qué interesante todo esto, saber pues que debemos hacer todo este tipo de prevención secundaria. Hay un programa para todo aquel paciente que ya sufrió, vivió, experimentó un infarto. Aquí están los requisitos, pongan muchísima atención en esto, porque estos programas van de 1 a 5 años y son completamente sin costo, gratuitos. ¿Qué debe hacer? Bueno, aquí están los requisitos. 1, tener 55 años de edad en adelante. Haber sufrido un infarto y que tenga modo de documentarlo, el expediente médico de respaldo pues de esto que usted sufrió, ya sea infarto, una cirugía de corazón, qué sé yo, cualquier intervención que haya tenido, y si usted tiene manera de respaldarlo, puede participar en este programa. Los teléfonos los ve en pantalla, es el 38 13 10 40 o el 32 88 90 76. Le repito, los estudios, diagnósticos, tratamientos, medicamentos, incluso hay hasta un apoyo económico. Si usted viene de algún punto distante, existe esta manera también de poderle apoyar económicamente para que se acerque a todos esos estudios y protocolos que distintos laboratorios y Cardiovascular Research Institute tienen para usted. Aquí están los teléfonos, 38 13 10 40. Así es, Joel. Además les enseñamos la fase de rehabilitación, la fase educativa a través de estos protocolos, y la idea es de que el paciente tenga una conciencia de su enfermedad y comience a hacer un programa educativo y de rehabilitación lo más pronto posible. Todo aquel paciente que tuvo un infarto o cirugía de las arterias del corazón es invitado a participar. Están cordialmente invitados a participar para quienes ya sufrieron, y esos programas o protocolos son gratuitos. Pero hay otros programas que tienen costos simbólicos muy atractivos, pues para checar sus niveles de colesterol, hacer su prueba de esfuerzo y hacer todos esos chequeos básicos para saber cómo andamos, doctor. Así es, monitorización de la presión arterial, los Holter. Así es, hay otros gran número de chequeos, Joel, que los invitamos, ¿sí?, a participar, como tú dices, con algún costo, pero ahorita nos vamos a enfocar mucho en la parte de rehabilitación cardiopulmonar y en la fase de atender a todos aquellos pacientes que ya tuvieron un infarto. Doctor, muchísimas gracias. Hay preguntas en Facebook que ya se les contestó a gran parte del público, sobre todo esta pregunta que es muy frecuente, ¿no? Si una persona infartada puede tener actividad sexual, sí, no solo se le prohíbe, sino se le recomienda. Así es, se le recomienda y se le sugiere, claro que sí, Joel. Muchas gracias, doctor, muy amable. Doctor Luis Virgen, de Cardiovascular Research Institute. Al regresar, el doctor Enrique Andrade, especialista en cirugía estético-facial del Hospital Puerta de Hierro, nos explica quiénes son candidatos a una rinoplastía secundaria. Severi, Cardiovascular Research Institute. En el edificio profesional del Carmen, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima, en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Acabas de estornudar y la sensación que experimentas es de satisfacción y agrado? ¿Pero sabes qué provoca el estornudo?
casi cualquier cosa: el polvo, el aire frío, la pimienta, un virus que se instala en la nariz temporalmente, la caspa de los animales, el polen, incluso la luz del sol. El estornudo es una reacción del cuerpo al querer eliminar o expulsar cualquier irritante dentro de la nariz. Generalmente, previo al acto de estornudar, sientes una sensación de cosquilleo en el interior de la nariz. El cerebro recibe la señal y envía un mensaje a todos los músculos que tienen que trabajar juntos para crear el asombroso proceso que llamamos estornudo. Los músculos que están involucrados son los músculos abdominales del pecho, el diafragma, que es un músculo grande debajo de los pulmones que te hace respirar, los músculos que controlan las cuerdas vocales y los de la parte posterior de la garganta, así como los músculos de los párpados, porque casi siempre cierras los ojos cuando estornudas. La función del estornudo es hacer que todos los músculos trabajen oportunamente para que el objeto irritante salga volando de tu nariz, literalmente volando, ya que un buen estornudo puede expulsar estas partículas de tu nariz a una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora. Bien, ahora ya sabes todo lo que tienes que poner en acción para provocar un estornudo. Pero, ¿sabes por qué bostezas? No te pierdas la próxima cápsula en A Su Salud, el programa de los especialistas. Y salud. Bueno, ya está con nosotros el doctor Enrique Andrade, director médico de Clínico Estético Facial en el Hospital Puerta de Hierro. Él es otorrinolaringólogo y especialista en cirugía estético facial. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa de los especialistas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con todo el público televidente. Muchísimas gracias, doctor. Hoy vamos a hablar de lo que es la rinoplastia o rinoplastia secundaria. Rinoplastia secundaria. ¿Qué es la rinoplastia secundaria, doctor? Mira, la rinoplastia secundaria es alguien que ya tuvo una cirugía de nariz por primera vez, por segunda vez, y no hubo un éxito. No hubo un éxito en reconstruir esa forma estética, a veces no hubo un éxito en reconstruir la parte funcional. Porque algunos pacientes llegan al quirófano por dos motivos: porque no respiran bien y porque quieren un cambio estético. Entonces, ¿es frecuente esos malos resultados? ¿Son frecuentes? Mira, hoy en día son miles de jóvenes que buscan tener una mejor imagen y se operan muchos de ellos. Al operarse muchos pacientes, pues también están expuestos a que hay un poco más de malos resultados y sobre todo porque esos jóvenes no eligieron bien con quién operarse. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los resultados, doctor? ¿Por qué los fracasos de una nariz? ¿A qué se debe? ¿A qué se deben los fracasos estos? Te repito, de que no hubo una buena elección del cirujano, no hubo un buen estudio. Por ahí unas imágenes que quisiera que me muestren por qué o cuáles son las causas más frecuentes de esos malos resultados. Como vemos ahí en la imagen, hay una paciente que pasó por 3 procedimientos y vean, qué horrible después de haber tenido 3 cirugías y haber quedado con ese estigma de mal operada. Con cicatrices visibles, los huesos casi se ve que se salen y es triste porque el paciente va ilusionado a que en un primer procedimiento pues esa cirugía va a ser un éxito. Creo que hay otras imágenes, a ver por favor. Sí, ahí nos van a estar pasando más imágenes. Doctor, ¿cuánto tiempo, le pregunto, cuánto tiempo después de una intervención de rinoplastia y que haya quedado, por supuesto, mal, puede hacerse una segunda intervención? Te contesto ahorita en un momentito porque voy a aprovechar las imágenes. Ahí vemos en esa imagen una punta que la sobretrabajaron, la sobrecorrigieron de mal los cartílagos de la punta. Esos cartílagos son indispensables para que den sostén a esa nariz. Los trabajaron de más y esa punta se colapsó. En la otra imagen veíamos cómo la parte ósea de la nariz quedó ancha. En esa imagen vemos ahí cómo abusaron de injertos de cartílagos en la punta y son muy notorios, dan el estigma de que está mal operada. Quedaron ahí asimétricos, vemos cómo en un lado se ve más alto. En ese paciente uno de los errores que pueden suceder es que en la imagen del lado de la dama es que ha quedado el dorso muy alto, o lo contrario en el otro señor o caballero que quedó hundido el dorso. Entonces son fallas que puede haber un procedimiento. En esa, que la punta no le dieron un buen soporte, no la trabajaron bien y la punta se cayó. O en el otro jovencito, que la nariz se ve desviada. Se ve desviada porque no corrigieron bien el tabique. Voy a aprovechar esa otra imagen. Ahí sobretrabajaron una nariz, la dejaron cortita, chiquita, con cicatrices visibles. La nariz hay que hacerla de acuerdo al resto de la cara. No
si una cara es grande, un rostro grande, hay que también no hacer sobretrabajar una nariz. Ahí vemos en la vista de base cómo hay asimetrías, porque no trabajaron bien la base. Y nos puede llegar una gran cantidad de irregularidades. De casos de este tipo, ¿no, doctor? Oiga, pues qué casos, qué casos, digo, hay que ver en qué manos llega usted para una cirugía y sobre todo en nariz. Bueno, ahí ya están pasando, perdón, Joel, ya están pasando imágenes del antes y el después de reconstrucciones. De reconstrucciones. ¿Qué tan complicada es una reconstrucción, doctor, de este tipo de segunda intervención? Mira, los pacientes pudieran pensar, o a veces hay un falso concepto, que dicen, no, ya me operé, quedé con algo hundidito ahí o la nariz pinchada, eso es más fácil. No, reconstruir es mucho más difícil. Todos como cirujanos quisiéramos operar a una paciente por primera vez y no a reconstruir lo que ya resecaron de más, que hay hundimientos, y eso es un poco más laborioso, eso se requiere de mucho más experiencia para llevar a cabo un buen resultado. Todos estos son casos que usted tomó por segunda ocasión, es decir, tuvo que reconstruir, doctor. Así es. Para reconstruir esto, lo mejor es el cartílago. La nariz se compone de hueso, se compone de cartílago, y tomamos el cartílago de la misma nariz cuando existe, porque a veces lo cortaron de más, y cuando no es el caso, pues nos vamos al cartílago de la oreja. De la oreja tiene cartílago en la concha, y ese cartílago que quitamos o resecamos no ocasiona ningún problema de deformidad en la oreja no se deforma, así que no hay ningún problema. Casos mucho más extremos se puede tomar el cartílago de la costilla. Es un poco más complejo, hay algunos materiales sintéticos en los que pudieran usar, pero lo mejor es el cartílago tomado de la misma nariz. Doctor, no cabe duda que, bueno, su experiencia, usted tiene especialidad en reconstrucción en nariz secundaria, usted tiene una serie de especialidades y subespecialidades, pero le pregunto, ¿quién es el idóneo aquí en este caso para la nariz? ¿El otorrinolaringólogo, el cirujano plástico facial o ambas? ¿O aquí es yo pienso que aquí es la conjunción, ¿no, doctor? Mira, Joel, te voy a comentar, el cirujano plástico, en su formación, en etapa formativa, se encarga mucho de hacer reconstrucción del labio y paladar hendido, de cirugía de quemado, reconstrucción de mano, y es más reconstructivo. Ya en la parte estética, hoy en día están muy entretenidos haciendo liposucciones, implantes, cirugía de abdomen, y yo en los hospitales donde opero, los veo así, entretenidos haciendo liposucción, y muy raramente opera nariz. Opera nariz como un segundo procedimiento porque la chica quiere implantes, porque se hace liposucción. Pero creo que día con día los otorrinos o los cirujanos faciales estamos más tomando ese campo de lo que es la cirugía de nariz. Porque la cirugía no es nada más una parte extra de nuestro cuerpo. La nariz tiene una función que es llevar el aire a los pulmones, donde necesitamos oxígeno, donde se hace intercambio de oxígeno para que ahí llegue al cerebro, al pulmón, y al corazón, al cerebro, y es vital. Respiramos en forma tranquilita 22 veces por minuto, si estamos tranquilos. En una hora, como 1,300 veces. Imagínate cuántas veces en una semana, en un mes. Entonces, como otorrinos, nos capacitamos mucho en esto para tener buenos resultados. Hay un congreso a nivel internacional, tratamos de acudir a esto, porque es lo que hacemos. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en día, alguien necesita una cirugía de rodilla. Ya no te vas con el traumatólogo general, te vas con el traumatólogo que se dedica exclusivamente a rodilla. A rodilla. Necesitas una cirugía de cadera, hay traumatólogos que se dedican exclusivamente a cirugía de cadera. Entonces creo que la cirugía de nariz, hoy en día, pues los que nos dedicamos a nariz, pues estamos muy capacitados en esto. Pues aquí estamos viendo imágenes muy interesantes, la verdad, de trabajos que ha hecho el doctor Enrique Andrade. Y bueno, yo le preguntaré, doctor, hoy hay técnicas muy interesantes. Usted, he visto cuando voy a la clínica estético-facial a levantar imágenes, a hacer las entrevistas, bueno, de tantos pacientes que llegan y ninguno de ellos presenta moretes ni lesiones, doctor, no hay taponamiento. O sea, las técnicas hoy en día son innovadoras, técnicas que nos llaman la atención. Tengo ya varios años haciendo la cirugía con anestesia local y sedación. El paciente nada más se da cuenta de la venoclisis, del suerito. No dejo taponamiento nasal por muchos años y eso hace que la cirugía sea mucho menos molesta. Los pacientes, por ese trato fino de la nariz, de los tejidos, los pacientes casi no se moretean, se recuperan muy rápido. En 4 o 6 días para actividades de oficina pueden estar muy recuperados.
Entonces, la cirugía creo que la hemos simplificado mucho y de una manera que el paciente tiene una buena experiencia. Nunca habla de una mala experiencia al respecto. Bien, pues aquí estamos con todos estos casos muy interesantes. El doctor Enrique Andrade. Vamos a invitarlos para que se pongan en contacto. Visiten la página es www.lasercirugía.com. Aquí también hay testimonios y hay una serie de trabajos finalizados, resultados muy interesantes también, doctor, en donde no solamente vemos rinoplastía o rinoseptumplastía, sino que además vemos pues levantamiento de mejillas, mentón, cachete, párpados, todo lo que es la cirugía facial. La cirugía estética facial. Doctor, muchísimas gracias. Sé que hay más preguntas del público. Les invitamos para que se pongan en contacto en el 0133-3640-1516, 3640-1516, y bueno, puedan despejar cualquier inquietud a través de estas líneas telefónicas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Doctor Enrique Andrade, director médico y otorrinolaringólogo de la Clínica Estético Facial en el Hospital Puerta de Hierro, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Patología especializada, 41 años de entregar resultados seguros y confiables.